Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre mayo del 68. Nos centraremos en México, pero antes de ir al libro, que se llama 1968, explicado para los jóvenes, de Gilberto Guevara Niebla, daremos un poco de contexto internacional. Primero, tener en cuenta que lo ocurrido en 1968 fue un evento global que generó un cambio cultural, ideológico, con el Mayo francés como centro. Varios factores contribuyeron al estallido: la caída de la economía, que iba aumentando, el paro, que llegó en 1973, la crisis petrolera, los problemas del socialismo soviético y la ruptura en China, las revoluciones en Argelia, Cuba y la guerra de Vietnam. A esto se puede sumar una juventud más educada gracias a las universidades y con ello más consciente de su poder político, los movimientos contraculturales de Estados Unidos y su influencia en el mundo gracias a la música o el cine. La huelga estudiantil fue llegando a fábricas, fue creciendo al punto de llegar a generar una sensación de vacío de poder, de revolución. El movimiento terminó rápidamente. Hubo aumentos salariales, más derechos y hubo un discurso contra la nueva izquierda donde se criminalizó lo ocurrido. Algunos sectores de la izquierda pensaron que pudo ser posible tomar el poder, pero con las negociaciones no hubo un cambio político. Algunos pensaron que fue un antecedente como 1905 en Rusia y que en el futuro llegaría la verdadera revolución. Mayo del 68 estimuló el pensamiento antiimperialista, anticapitalista, antiestalinista y antiautoritarista. Aunque fue corto, fue el inicio de un cambio en los movimientos sociales. El feminismo, ecologismo y la liberación sexual aparecieron en esas nuevas luchas que cuestionaron el poder. Es Estados Unidos en los 60, estaba el feminismo, movimientos por la libre expresión, el movimiento hippie. En 1968 matan a Martin Luther King, un par de años antes habían matado a Malcolm X. En Alemania hubo solidaridad con Vietnam, participaron afroamericanos estadounidenses. Anteriormente se interpretó lo ocurrido en Checoslovaquia en 1968-69 como parte del movimiento, pero hoy se ve como algo muy diferente. No fue algo contra el socialismo, sino en busca de un socialismo diferente. México tuvo un movimiento solidario con Cuba que se extendió en huelga general y fue reprimida. Terminó el 2 de octubre con una matanza en la plaza de Tlatelolco. Italia también tuvo movimiento a partir de 1969 que duró varios años y que terminó siendo reprimido igualmente, con resultados negativos en cuanto a lo político. Mayo del 68 es un punto de inflexión parecido a 1848, si bien fue muy cultural también, fue político, pues cuestionó el capitalismo, la vieja izquierda, la socialdemocracia y el comunismo tradicional. A pesar de los esfuerzos por enterrar Mayo del 68, los movimientos siguen. Las tensiones por mermar el trabajo y otros por aumentarlo siguen. Una encuesta de 2008 realizada por Le Boulevard Observatoire encontró que más del 70% de las personas estaría del lado de los estudiantes y huelguistas y en contra de acabar con Mayo del 68. El movimiento neoliberal ha buscado una individualización con el fin de eliminar el pensamiento colectivo. En 1968 el PRI estaba en el poder en el caso de México, la situación económica era buena, el movimiento obrero estaba controlado y la reforma agraria, aunque insuficiente, permitía manipular a los campesinos. Si bien había crecimiento, la población en general no estaba beneficiándose de esto. La industrialización requería mano de obra calificada y con ello muchas personas migraron a la ciudad, pero el gobierno no pudo satisfacer esta demanda. Además, las personas que estudiaron tuvieron dificultades para encontrar trabajo, lo que generó descontento. Luego de la Segunda Guerra Mundial se necesitaron materias primas y con ello subieron las exportaciones, lo que facilitó importar maquinaria que permitió a su vez crecimiento económico. Por décadas hubo estabilidad y bajo desempleo. En 1968, más de la mitad de la población mexicana tenía menos de 25 años. La Revolución Mexicana no les tocó. Lo que había era una democracia simulada, corrupción y caudillismo. Las demandas del movimiento estudiantil representan a México, con ello una amenaza al poder que lo que había hecho era reprimir. El penal de Lecumberri tenía trabajadores, estudiantes, profesores. La cárcel de mujeres también tenía presas políticas. Con mayo del 68 viene también una corriente crítica respecto al hecho de historiar.
En 1970 sale Le Poulet Francaise y en 1976 Cuadernos de Forum Historia. Le Peuple Francaise pretendió ser antihistoria, se enfocó en los grandes eventos abordándolos desde la cultura y las luchas populares. Esta sensación de estar haciendo historia generó un interés por ella, que aprovechó muy bien Annales. Hubo varias publicaciones y algunas obras se vendieron muy bien. Además de publicar, surgió la necesidad de difundir esto. El periódico Le Monde tuvo a Manuel Leroy Ladurie trabajando allí. La historia de las mentalidades tuvo mucho éxito. En los 70 se desarrolló la antropología histórica. Gracias a la crisis del progreso, la Edad Media se ve de una manera diferente, empieza a servir de inspiración para el cine. Las reivindicaciones de mayo del 68 llegan a la historia. Se preguntan sobre la familia, cuál era el papel de la disciplina, métodos anticonceptivos. La historia cultural en Anales pasa de ser el 22.4% de sus publicaciones a 32.8% de las mismas. Luego de mayo del 68 la historia se desborda, dialoga con otras ciencias, quiere hablar sobre todo, se deconstruye y con ello pierde su identidad. La computadora y su papel para cuantificar se vuelve importante. Leroy Ladurie afirma, cita, el historiador del mañana será programador o no será nada. Fin de la cita. Otra cita. Lo que quizás faltó a esta historia triunfante, tal vez por el hecho mismo de su éxito, es la interrogación sobre sí misma, el dialectizarse en relación con el tiempo presente, el poner en duda sus objetos y sus conceptos importados. A este nivel, 1968 habría se le dado una crisis de la historicidad para dejar lugar a una poshistoria, expresión de un posmodernismo, el cual la historia pierde su estatuto como elemento capaz de ayudar a superar el presente y de estar atenta al futuro. Fin de la cita de Franjais Doucet. Ahora, con el libro, el autor empieza explicando un poco el contexto de México a inicios del siglo XX. Hubo una guerra civil que terminó con militares dirigiendo el país con un poder desmesurado. En un inicio estuvo en políticas para el campo y con el tiempo su mirada estuvo dirigida más a la ciudad. Luego, en 1940, el control estatal se endureció y el nombre del partido de los dirigentes pasó a ser el Partido Revolucionario Institucional PRI, el cual tuvo grupos que representaban varios sectores de la sociedad, como los campesinos, obreros y jóvenes. En 1939 se creó el Partido Acción Nacional, PAN, el cual fue perseguido junto con otros opositores por el gobierno. Durante las décadas de 1940 al 60, el gobierno reprimió obreros, estudiantes, ferrocarrileros, electricistas e incluso fusilaron campesinos en 1964. Habla un poco sobre cómo la economía llevaba años creciendo, la educación, pero había un control frente a ella con el fin de desarrollar un nacionalismo fuerte y obediencia. Los medios de comunicación estaban controlados. El desarrollo de las ciudades hizo que muchos crecieran en la ciudad, al contrario de sus padres más rurales. El rock and roll influyó en los jóvenes y hubo pandillas no muy violentas. Aunque en las universidades había pensamientos comunistas, marxistas, entre otros, no había un pensamiento politizado, por lo cual lo del 68 fue inesperado. Habla sobre cómo la inexistencia de anticonceptivos impedía que los jóvenes tuvieran relaciones sexuales y cómo las familias, en las visitas en casa, dejaban a un tercero para impedir que se sobrepasaran con las caricias. Los jóvenes no leían mucho, los deportes llamaban más la atención y el televisor contribuyó a que el fútbol tomara importancia. Aunque no estaban muy politizados, los estudiantes estaban más politizados que otros y en 1965 protestaron contra la guerra de Vietnam, por lo que fueron reprimidos. Había censura en el cine también. La sombra del caudillo criticaba a los caudillos de la Revolución Mexicana, por lo cual estaba prohibida. Libros como Los hijos de Sánchez también, y claro, toda crítica y opinión negativa respecto al gobierno. El 23 de julio hubo un desorden luego de un juego callejero entre dos escuelas que terminó con policías y ganaderos involucrados, a lo cual los estudiantes empezaron en manifestarse y la Federación Nacional de Estudiantes de Técnicos del IPN se unió. Se organizó una manifestación para el 26 de julio que coincidió con una manifestación de izquierda que se solía hacer por el aniversario de la Revolución Cubana. Al finalizar su marcha, los estudiantes politécnicos se desviaron y se encontraron con la otra marcha en la cual había universitarios y se dirigieron al Palacio Nacional. La policía impidió que llegaran.
El autor piensa que la razón pudo haber sido que el palacio era un símbolo del poder del gobierno, por lo que no podían dejar que una manifestación llegara allí. Los estudiantes fueron atacados, algunos sangraban, corrían y gritaban. En un punto empezaron a atacar con piedras a la policía. El caos llevó a que la policía atacara a personas que no tenían nada que ver, solo estaban caminando. Además, unos universitarios, algunos pertenecientes a pandillas, salieron de un concierto y fueron golpeados también. Se subieron a los techos para contraatacar. El hecho de que una universidad autónoma como lo era la Universidad Nacional fuera atacada fue el verdadero disparador del movimiento estudiantil de 1968. La prensa unánimemente dijo que era una conspiración comunista y que había personas extranjeras implicadas. Estudiantes de la Vocacional 5, entre otras, convencieron a sus compañeros de hacer paro. En la Vocacional S hubo un enfrentamiento con la policía desde los techos y el suelo como el día anterior en la Nacional. Se ha dicho que fue algo provocado para que Luis Echeverría fuera presidente, debido a que no había intención de negociar, y hubo actos sospechosos como profesores encerrados sin motivo aparente o enmascarados vandalizando un espacio educativo. El 29 no se permitió tráfico en el centro de la ciudad, por lo que muchos estudiantes tuvieron que caminar para estudiar, generando indignación. Varias facultades declararon huelga y varias escuelas también. Soldados, tanques, cañones fueron a la escuela preparatoria y tumbaron la puerta con una bazuca. Algo parecido pasó en Vocacional S y en la preparatoria S, que hasta entonces no tenía nada que ver. Debido a las acciones desmedidas, el autor se pregunta si había una intención de provocar una crisis política para que Luis Echeverría resolviera la crisis. Javier Barros Sierra, rector de la UNAM, declaró en contra de lo acontecido. Dijo que era una amenaza a la autonomía universitaria y que había que defender las libertades de expresión, reunión y pensamiento. La presión llevó al rector a involucrarse más. Se hizo un mitin donde varios profesores hablaron en contra de lo sucedido, terminando con unas palabras del rector que denunciaban la ocupación del ejército. Cita: la educación requiere libertad. La libertad requiere educación. Fin de la cita. Discurso del rector Javier Barrios Sierra, director de la UNAM. La siguiente vez que salieron a marchar, salió toda la universidad junto con maestros, el rector y estudiantes y de maestros del IPN. Miles de personas salieron. La intención era mantener el orden para que no se tergiversaran las cosas. Uno de los cánticos fue: libros sí, bayonetas no. Y aunque hubo algunos que pretendieron desviar el curso de la manifestación, pudo retomar el camino y terminar sin problema. Se había vendido la idea de comunistas, pero la marcha ordenada mostró que no era así, por lo que la opinión cambió, lo cual no le gustó al presidente, quien dijo unas palabras con el fin de mostrar la unidad mexicana, el apoyo hacia él, el desorden provocado por los estudiantes, el dolor que él sentía frente a esto, entre otras cosas. El discurso tuvo el efecto esperado. Alcaldes, prensa, empresarios mostraron apoyo frente al discurso manipulador. El Politécnico fue el motor, pues los estudiantes de la UNAM estaban menos organizados y los choques ideológicos impedían que esto cambiara. En la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN se llevó a cabo una reunión con la participación de varias escuelas del IPN, algunas independientes y la UNAM. Varios grupos no estaban de acuerdo con la marcha pacífica anteriormente mencionada. Su no participación facilitó la discusión. Se creó el Consejo Nacional de Huelga, CNH, sus principios y sus demandas. Cita: primero, libertad a los presos políticos. Segundo, destitución de los jefes de la policía. Tercero, desaparición del cuerpo de ganaderos. Cuarto, derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal. Quinto, indemnización a las familias de los estudiantes muertos y de los heridos. Sexto, deslindar las responsabilidades personales en los actos de represión. Fin de la cita. Se presentó el pliego de peticiones con un plazo para el gobierno de 72 horas. Una marcha multitudinaria se llevó a cabo. No tenía permiso previo, por lo que a medida que avanzaba los mismos participantes debían detener los vehículos para poder pasar. Se cruzaron con estudiantes de la FNEJ. Estos últimos, al ver que su marcha era pequeña, se unieron a la del CNH.
Personas aplaudieron cuando pasaban. Al llegar a la plaza del Carrillón hubo alegría. Se hizo silencio por los muertos y se dijeron las peticiones. La televisión y la prensa callaron, casi que por completo. Pero esa marcha generó en los estudiantes seguridad e identidad. El gobierno no cumplió las peticiones, por lo que se buscó apoyo para un paro. Unas 70 instituciones participaron, unos 150.000 estudiantes. Se propuso una marcha para el 13 de agosto que, a pesar de personas no estaban de acuerdo, ganó por mayoría de voto. Cita: desde el casco de Santo Tomás hacia el Zócalo. Fin de la cita. Marxistas radicales querían dividir la marcha en varios lugares buscando al proletariado. Cita: los militantes de estos grupos no veían al movimiento estudiantil como un fin en sí mismo, sino como un medio para despertar a la clase obrera que era, como decía Karl Marx, la clase revolucionaria por excelencia. Fin de la cita. Cuando eso sucediera, calculaban el programa de reformas del movimiento estudiantil pasaría a un segundo plano y lo que se pondría en juego sería la revolución socialista. No les interesaba la lucha democrática, sino la lucha revolucionaria. Fin de la cita. La marcha se llevó a cabo sin problemas. Los estudiantes hacían apariciones rápidas en lugares públicos, informaban a la gente, se fueron ganando la simpatía y despertaron a la ciudad de su letargo. En las casas se discutía al respecto, los más jóvenes los apoyaban, infiltraciones en sindicatos de electricistas y petroleros y se vio un posible apoyo. Ese mismo año ocurrieron protestas en otros lugares como Estados Unidos, Brasil y Japón, siendo el epicentro Francia. Una de las explicaciones fue que había una nueva generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial, más educada y con unos valores distintos que llevaron a la población a exigir nuevas cosas como aborto, libertades sexuales, ecologismo y intelectuales acompañaron e influyeron con sus corrientes de pensamiento, existencialismo, marxismo ortodoxo, la escuela de análisis francesa, entre otros. El movimiento tuvo cada vez más apoyo de profesores y trabajadores públicos. Empezaron a llegar personas que tenían reclamos a las reuniones. En muchos casos tenían problemas hace tiempo que habían sido ignorados. Llegaron trabajadores, panaderos, veterinarios, electricistas, pero el CNH no podía hacer nada y no se iba a modificar las demandas. Además, tantas intervenciones demoraban las decisiones y generó divisiones, ya que algunos sí veían el efecto más revolucionario. También había infiltrados que vivían buscando mantener intereses de la autoridad. Se había planeado una nueva manifestación, se esperaba fuera muy numerosa, pero el gobierno mostró disposición de negociar para resolver el conflicto. Los más democráticos lo vieron como una buena señal, los marxistas no, pues querían agravar la situación para que surgiera una revolución. Los infiltrados apoyaban a estos últimos. El movimiento empezó a hacer tanto ruido que medios de comunicación abrieron espacios para debatir el problema. Una brigada llegó a ir a una cárcel para pedir información sobre presos políticos a los que les permitieron comunicarse por escrito. Para la manifestación del 27 de agosto se dijo que no había banderas ni objetos relacionados con el comunismo. Se estaban cansando de los extremistas. El día de la marcha asistieron unas 300.000 personas, estudiantes, campesinos, comerciantes, padres de familia. Al terminar, varias personas hablaron y un infiltrado logró que muchas personas apoyaran la idea de un diálogo público el 1 de septiembre en Zócalo. Unos 3.000 estudiantes se quedaron a acampar. En un momento dado, por altavoz, se les dijo que se fueran, y al cabo de unos minutos llegaron militares con carros blindados y persiguieron a los estudiantes. Lograron alcanzar un bus con estudiantes, quebraron los vidrios y los agredieron. Al otro día, el gobierno convocaba a la población a un mitin en contra de los agravios a la patria. El gobierno convocó gente del PRI, del CNC, CTM y la CNOP para asegurar un público. Durante la marcha se empezó a cantar Somos borregos, nos llevan a la fuerza. En el 5, Zócalo se empezó a cantar a favor de los estudiantes. Cuando un líder oficial habló, le tiraron monedas y lo abuchearon. Para su sorpresa, en un momento entró el ejército para disolver la manifestación que el propio gobierno había convocado.
Luego de esto, la ciudad estuvo vigilada por el ejército con una variedad de equipo. Se hacían en lugares estratégicos. Hubo actos al parecer por hombres con preparación policíaca o militar, en algún caso con heridos de bala. El gobierno a través de volantes se pedía a los padres que no permitieran que sus hijos se involucraran con comunistas que quieren causar caos. Un acto destacado de 60 hombres con vehículos, metralletas, cascos y radios que dejaron una bomba que no explotó. Otro grupo dejó una bomba en Acolmán, lo cual hubiera dejado a Ciudad de México sin luz de haber explotado. El movimiento quedó desconcertado y empezaron a aparecer personas armadas provocando o incitando más bien la violencia. Uno de ellos, Ajax Segura Garrido, luego fue identificado como agente de la Dirección Federal de Seguridad. El 31, 200 personas armadas dispararon contra la Vocacional 7. Los medios le quitaron la voz al movimiento y el presidente pronunció un discurso amenazador con el cual mostraba su disposición a usar todo el ejército, marina y fuerza aérea con tal de mantener el orden. La persecución continuó. Salir en grupo era peligroso. Trasladaron la sede de reunión a la Facultad de Medicina. La idea de acabar con la huelga y evitar lo peor fue creciendo. Algunos querían seguir y argumentaban el apoyo que se había visto de otros sectores de la ciudad. Raúl Álvarez Garín propuso una marcha silenciosa y ya que en general no quería violencia, se votó a favor de la marcha para el 13 de septiembre. La marcha se llevó a cabo a pesar de las amenazas. Las personas aplaudieron al ver esta marcha que se llevó a cabo en silencio. El ejército tomó Ciudad Universitaria. A pesar de la marcha, el movimiento estaba de baja y se buscó hablar con el gobierno, pero no hubo respuesta. Las persecuciones llevaron a ataques a escuelas y a varios estudiantes en distintos eventos fueron secuestrados. El 18 de septiembre Ciudad Universitaria fue tomada. El 20 de septiembre 300 estudiantes incendiaron un camión de ganaderos. Los incitadores tuvieron efectos. Otro día incendiaron un carro de policía, secuestraron autobuses y presuntos estudiantes llegaron a disparar a la policía desde la azotea. Hubo una reunión en el edificio Chihuahua, que fue interrumpida por soldados armados que empezaron a disparar. Hubo caos, lamentas, unas 100 personas terminaron muertas, algunos dicen que más. Otros centenares fueron heridos y miles fueron detenidos, entre ellos el autor. Estos militares pertenecían al batallón Olimpia. La masacre le mostró a los estudiantes que no había una institucionalidad que respetara la ley. Los pensamientos marxistas y trotskistas se difundieron más. Los Hare Krishna crecían, aparecieron comunidades de hippies. El movimiento se debilitó y disolvió el 4 de diciembre. El gobierno lentamente cayó y años después hubo una reforma democrática. Se desarrolló un pensamiento más de izquierda, algunos grupos armados urbanos que finalmente fueron reprimidos. Las personas perdieron su fe en las instituciones y creció un odio hacia ellas. Esas herencias revolucionarias, mezclado con el pensamiento dictatorial, ha generado, según el autor, una democracia con cimientos débiles. El movimiento termina entonces con esta masacre. Como en muchos otros lugares del mundo, este movimiento no fue muy largo, fue más bien corto y fue reprimido en la mayoría de los casos, pero generó unos efectos a largo plazo que definitivamente construyeron el mundo moderno en el que vivimos.